Bienvenidos a todos. Vamos a resolver el siguiente problema sobre rozamiento. Dice, el sistema de la figura se encuentra inicialmente en reposo. Bueno, pues V sub 0 es igual a 0 metros por segundo. El bloque 1 tiene una masa de 30 kilos. Masa 1, 30 kilos. Y sobre él actúa una fuerza F mayor que 0, esta que tenemos aquí dibujada. El bloque 2 tiene una masa de 40 kilos. Masa 2, 40 kilos. La inclinación de la rampa es de 30 grados. Este alfa son 30 grados. Y el coeficiente de rozamiento entre el bloque 1 y la rampa, es de 0,25. 0,25. Ya sabemos que el coeficiente de rozamiento no tiene unidades. Se pide, apartado A, valores de F para los que el sistema permanece en reposo. Bueno, pues antes de empezar el apartado A, lo que vamos a hacer es escribir todas las fuerzas que actúan tanto sobre el bloque 1 como sobre el bloque 2 y luego escribir la segunda ley de Newton con estas fuerzas. Entonces vamos a ver qué fuerzas actúan sobre el bloque 1. Esta F que está aquí puesta también va a actuar sobre el bloque 1 su peso, que es vertical y hacia abajo, mg. También actuará sobre el bloque 1 la normal, que es perpendicular a la superficie de contacto, aquí la normal. También actuará la tensión de esta cuerda, a ver que se vea bien, ¿vale? Y por último también actuará la fuerza de rozamiento. En principio no vamos a saber si la fuerza de rozamiento tiene sentido este que estoy siguiendo ahora o el sentido contrario, o sea, asciende por la rampa o desciende por la rampa. Entonces lo que vamos a hacer es suponer, por ejemplo, que la aceleración pues va a ser ascendiente por la rampa. Y si suponemos esto, la fuerza de rozamiento la tendremos que dibujar en sentido opuesto. ¿Vale? Vamos a razonar un poquito esto que acabo de decir. Como inicialmente está en reposo, nos lo dice el enunciado, resulta ser que la fuerza de rozamiento siempre se va a oponer a la aceleración. De hecho, ya sabemos que la fuerza de rozamiento pretende que el bloque permanezca en reposo. Si ya estaba en reposo, intentará que siga en reposo. Y para eso, su sentido tiene que ser contrario al sentido de la aceleración. Por tanto, ahí. Entonces, una vez que vamos a escribir las mismas ecuaciones sobre el bloque 2. El bloque 2 se ve sometido a su propio peso, que será m2 por g. Por tanto, este es m1 por g. He puesto m solo. Debería ser m1g. Y por otro lado, esta misma tensión de la cuerda, que la llamamos T. De acuerdo. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora, este ángulo sabemos que es alfa, este ángulo de aquí también va a ser alfa. Es el mismo. Si alguien no lo tiene claro, paso a explicarlo a continuación. Yo quiero conocer este ángulo, quiero demostrar que este ángulo verde, este que está aquí, es alfa. Bueno, pues vamos a razonar como sigue. Este ángulo es recto, porque esta es horizontal y esta es vertical, vertical del peso. Este ángulo también es recto, porque sabemos que la normal es perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, si esto es alfa, esto es 90, este de aquí tiene que ser 90 menos alfa. Para que si yo sumo estos alfa con estos 90 menos alfa, si lo sumáis os va a dar 180, que es lo que tiene que sumar un triángulo cualquiera. Ahora, por otro lado, este ángulo de aquí, todo ello son 180 grados. Es un ángulo llano. Si estos son 180 grados y de aquí a aquí hay 90, pues resulta ser que de aquí a aquí, lo voy a dibujar en azul, este ángulo tienen que ser otros 90. Este son 90 y este son otros 90.
Si este azul tiene que ser 90 y este vale 90 menos alfa, obligatoriamente el que yo quiero calcular, que es este de aquí, tiene que ser alfa, para que alfa más 90 menos alfa nos dé 90 como nos tenía que dar. De acuerdo, seguimos. Bueno, pues la segunda ley de Newton para el primer cuerpo, pues es suma de fuerzas igual a masa por aceleración, pues sería que la F más el peso más la normal más la tensión más la fuerza de rozamiento tiene que ser igual a la masa por su aceleración, la aceleración del cuerpo 1. Y por otro lado, en el caso del segundo cuerpo, pues sería que la tensión más el peso del cuerpo 2, pues tiene que ser igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración del cuerpo 2. Como esta tensión y esta tensión son distintas, como vector son distintas, pues las tendría que llamar de maneras distintas. Bueno, pues esto sería la segunda ley de Newton para las dos partículas como vectores, pero a mí me interesa más escribirlas en componentes, en el eje X y en el eje Y. Así que lo que voy a hacer es elegir eje X y eje Y. Para el cuerpo 1 voy a elegir el eje X paralelo a la rampa y en sentido ascendente. Y para el cuerpo 2, pues voy a elegir los ejes X e Y como se suelen elegir normalmente. No pasa nada por elegir los ejes distintos para cada cuerpo, porque cada cuerpo va a tener sus componentes, sus fuerzas aplicadas a cada uno de sus ejes. De la misma manera, si esta aceleración A afecta al cuerpo 1 con este sentido, pues en el caso del cuerpo 2, la aceleración del cuerpo 2, para ser coherentes, pues tendría que ser así. Porque si el cuerpo 1 está subiendo por la rampa, el cuerpo 2 tiene que estar bajando por la rampa. Bueno, pues ya hemos escrito todas las fuerzas, hemos elegido un sentido para la aceleración, hemos dibujado la fuerza de rozamiento en sentido contrario como debe ser, puesto que está inicialmente en reposo, y la aceleración del otro cuerpo teniendo en cuenta como lo habíamos elegido aquí. Ahora lo que vamos a hacer es escribir las ecuaciones en el eje X y en el eje Y de cada uno de los dos cuerpos. Bueno, pues vamos a empezar con el cuerpo 1 y vamos a escribir la ecuación en el eje X. Bueno, pues la ecuación en el eje X sería, aquí tenemos la F, componente X de la fuerza F. Como la fuerza F va en sentido contrario del eje X, pues su componente X es negativa, así que menos F. Ahora, componente X del peso, M1 por G. Bueno, pues si, como vemos, este peso no tiene ni la dirección del eje X ni la dirección del eje Y, así que nos va a tocar proyectar. Voy a hacer aquí un dibujo para que se vea más claro. La componente X del peso es esta que estoy señalando ahora, rosa. Entonces, como va en contra del eje X, pues será negativa, así que pongo un menos. Y ahora lo que tengo que ver es el módulo de esto de aquí, que esto es lo mismo que esto. Y si nos fijamos, aquí tengo un triángulo rectángulo de hipotenusa M1 por G, este ángulo es alfa, el cateto que yo quiero calcular es el opuesto al alfa, por tanto este cateto que yo quiero calcular, que es esto, es lo mismo que este, será M1 G seno de alfa, por ser el cateto opuesto. Así que M1 G seno de alfa. Seguimos. Componente X de la normal. La normal está aquí, es perpendicular al eje X, así que su componente X es 0. Componente X de esta tensión. Tiene la misma dirección y sentido que el eje X, pues más T. Componente X de la fuerza de rozamiento. Tiene la misma dirección que el eje X, pero sentido contrario. Así que menos F de rozamiento. Y esto tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración en el eje X del cuerpo 1. Pero la aceleración en el eje X del cuerpo 1 es esta A que hemos puesto ahí, ya que la aceleración tiene la misma dirección, la aceleración como vector tiene la misma dirección y sentido que el eje X, por lo tanto aquí irá una A. Y ahora vamos con el eje Y del cuerpo 1. Bueno,
Pues componente y de esta f va a ser 0, puesto que esta f tiene la misma dirección que el eje x. Componente y del peso, la componente y del peso es esta que estoy señalando ahora. Entonces, como va en sentido contrario al eje y, fijaos, el eje y tiene este sentido, la componente y del peso tiene sentido contrario, un menos. Y ahora habría que ver pues lo que vale este cateto, de este triángulo rectángulo, este cateto. Como este cateto es el contiguo al alfa, pues valdrá m1g coseno de alfa. Así que aquí pondré m1g coseno de alfa. Seguimos, componente y de la normal tiene la misma dirección y sentido que el eje y, pues más n. Componente y de la tensión esta que tenemos aquí, pues 0. Componente y de la fuerza de rozamiento también 0. Y esto tiene que ser igual a m1 por la aceleración del cuerpo 1 en el eje y. Pero el cuerpo 1 no se acelera en el eje y, se acelera en el eje x. Porque si tuviese una aceleración positiva en el eje y, quiere decir que abandonaría, como que saltaría de la rampa, en este sentido, y si tuviese una aceleración en el eje y negativa, quiere decir que penetraría dentro de la rampa. Como no sucede ninguna de esas dos cosas, pues la aceleración de la partícula 1 en el eje y, la componente, es 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto en cuanto a la partícula 1. Y ahora vamos con la partícula 2. Partícula 2. Eje X. Pues sería la componente X de esta tensión. Fijaos que ahora hemos cambiado los ejes. Como esta tensión tiene la misma dirección que el eje Y, pues su componente X es 0. Más la componente X del peso, que de la misma manera es 0. Y esto tiene que ser igual a m2 por la a2x. Pero, como nos fijamos aquí, la aceleración del cuerpo 2 no tiene componente x, con lo cual esto es un 0. En definitiva, esta ecuación no nos está diciendo nada, porque nos está diciendo que 0 es igual a 0, luego no nos proporciona ninguna información. Y ahora vamos a el eje Y. Bueno, pues la componente Y de esta tensión es positiva hacia arriba, la componente Y del peso será m2 por g. Y esto tiene que ser igual a m2 por la aceleración del cuerpo 2 en el eje Y. Entonces, si os fijáis, la aceleración de este cuerpo, usando la A, va hacia abajo. Y como el eje Y va hacia arriba, pues quiere decir que su componente Y será negativa. Así que aquí donde pone A2 sub I, habría que escribir menos A. Y esto es más sencillo si cogemos el menos y lo ponemos al principio del todo. Y entonces escribiríamos menos M2 por A. Con esto lo que hemos hecho hasta ahora es escribir las fuerzas que actúan sobre cada una de las partículas y las ecuaciones. Vamos a trabajar esto un poquito. A estas ecuaciones habría que añadir, bueno, pues que el módulo de la fuerza de rozamiento ya sabemos que tiene que ser menor o igual que mu por n. Vamos a repasar un poco el significado de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento intenta que el cuerpo esté en reposo. Entonces, si el cuerpo no está en reposo, va a ir en sentido contrario al deslizamiento. Y si el cuerpo está en reposo, va a intentar que siga en reposo. Una de las cosas que puede pasar es que la aceleración sea 0, que esté en reposo, y entonces la fuerza de rozamiento, más bien su módulo, debe ser menor o igual que mu por n. Esta es la primera. La segunda cosa que puede pasar es que el cuerpo esté acelerado tal como hemos dibujado, entonces que la aceleración nos dé mayor que 0. En tal caso, la fuerza de rozamiento, su módulo va a ser máximo, y además va a tener que tener el sentido que hemos dibujado. Si la aceleración tiene el sentido que hemos dibujado, la fuerza de rozamiento va a tener que tener el sentido que hemos dibujado. Por tanto, módulo máximo y sentido que hemos dibujado, la fuerza de rozamiento va a ser igual a mu por n. Y la tercera cosa que puede suceder es que el cuerpo esté acelerado, pero en sentido contrario del que hemos dibujado. Entonces la A es negativa, esto está en sentido contrario,
y por tanto la fuerza de rozamiento también tendrá sentido contrario al que hemos dibujado y módulo máximo. ¿Y cómo se traduce eso? Pues se traduce en que tendrá módulo máximo, pero como tiene que tener el sentido contrario al que hemos dibujado, pues hay que añadirle ahí un menos. Bueno, pues va a suceder una de estas tres cosas. Y a nosotros lo que nos piden son los valores de f que hacen que suceda la primera de ellas. De acuerdo. Tenemos varias formas de abordar este problema. Una de ellas, para el apartado A, sería escribir aquí un 0, puesto que no hay aceleración y aquí un 0, y resolver. Sin embargo, vamos a hacer algo que al principio puede ser un pelín más laborioso, pero que nos va a servir para resolver los 5 apartados. Ese algo es obtener una expresión de la aceleración. Aquí tenemos una expresión de la aceleración, pero sin embargo, aquí tenemos una t y esta t nos sobra, con lo cual nos la vamos a intentar cargar. ¿Cómo nos la vamos a cargar? Si os fijáis, aquí tenemos un más t y aquí también tenemos un más t, así que lo que vamos a hacer es, a esta primera ecuación le voy a restar esta segunda. Pues eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ya he escrito la ecuación de la ecuación 1x y esta sería la ecuación menos 2y. Entonces este más t se va con este menos t y ¿qué me va a quedar? Menos f menos m1g por el seno de alfa menos la fuerza de rozamiento más m2 por g y esto es igual a m1a más m2a. Bueno, sacando factor común a la a, pues me va a quedar m1 más m2 entre paréntesis por a. ¿Vale? Me va a quedar m1 más m2 por a. Y ahora ya lo que voy a hacer es despejar esta a. Y una vez que despejemos esta a, como vemos la f es el parámetro, m1 es conocido, 30 kilos, el alfa también, 30 grados, la fuerza de rozamiento no, pero nunca va a ser conocida, y la m2 sí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es despejar esta a. Ya tenemos la a despejada, voy a borrar esto de aquí y la voy a subir arriba. Lo que vamos a hacer a continuación es trabajar esto de aquí. Entonces para ello tenemos que despejar n. Así que cogemos de la ecuación del eje y de la partícula 1 y vamos a despejar n. Entonces tendríamos que n es igual a m1 g coseno de alfa. Por tanto, el módulo de la fuerza de rozamiento, como tiene que ser menor o igual que mu por n, pues será menor o igual que mu m1 g coseno de alfa. Aquí lo tenemos. Aunque penséis que hemos estado un montón de tiempo y todavía no hemos resuelto ningún apartado, luego vamos a ir muy deprisa. Lo siguiente que vamos a hacer es sustituir los valores que conocemos, la m1, la m2, el alfa y el mu, por los valores que nos daban en el enunciado, para obtener estas expresiones más sencillas. Entonces, haciendo eso, obtenemos lo siguiente. Aquí tenemos la expresión de a en función de f, que es el parámetro. Aquí vemos que es el parámetro, y luego nos pide particularizar la fuerza de rozamiento. Y por su lado tenemos que la fuerza de rozamiento tiene que ser menor o igual que 63,65 newtons. Bueno, pues esta información de aquí es todo lo que necesitamos para resolver los 5 apartados. Así que voy a borrar el resto y me voy a quedar con estas dos expresiones en azul. Ahora sí, apartado A. Valores de f para los que el sistema permanece en reposo. Que permanezca en reposo quiere decir que la a es 0. Si la a es 0 es porque lo que está dentro de este paréntesis es 0. Menos f menos la fuerza de rozamiento más 245, esto es igual a 0. Lo siguiente que vamos a hacer es despejar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento será 245 menos f. Y ahora que ya tenemos despejada la fuerza de rozamiento, vamos a meterlo aquí. Sabemos que el valor absoluto de la fuerza de rozamiento debe ser menor que 63,65. Por tanto, el valor absoluto de 245 menos f, que es precisamente la fuerza de rozamiento, debe ser menor o igual que 63,65. Ahora hay que deshacer el valor absoluto. Un valor absoluto en realidad nos está dando dos desigualdades, no una. Vamos a explicarlo un poquillo. Imaginemos que nos dicen que x es menor o igual que 3.
Bueno, pues lo que nos están diciendo es que x puede valer 0, desde 0 hasta 3 puede valer todos estos valores, ¿verdad? Pero, al ser un valor absoluto, el menos 1 también es menor o igual que 3. El valor absoluto de menos 1 también es menor o igual que 3, el valor absoluto de menos 2 y así hasta el menos 3. Quiere decir que la x puede tomar cualquiera de estos valores, desde el menos 3 hasta el 3. Así que esto es equivalente a decir que menos 3 es menor o igual que x y es menor o igual que 3. Y eso lo vamos a aplicar ahora aquí. Vale, pues esto se traduce en que menos 63,65 tiene que ser menor o igual que 245 menos f y esto a su vez menor o igual que 63,65. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este 245 lo vamos a pasar tanto a este lado como a este lado. Como aquí tiene signo positivo, pasará a ambos miembros con signo negativo. Así que lo que tendremos será que menos 63,65 menos 245, esto es menor o igual que menos f, y a su vez es menor o igual que 63,65 menos 245. Esto significa que menos 308,65 es menor o igual que menos f, y menos f es menor o igual que menos 181,35. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar por menos 1 para convertir este menos f en f. Pero ya sabéis que las desigualdades, cuando multiplicáis o dividís por un número negativo, cambia el signo de la desigualdad. Luego, esto se va a traducir en que 308,65 es mayor o igual que f y f es mayor o igual que 181,35. Y esto pues serán newtons. Y esto es ni más ni menos que el apartado A. O sea, el rango de fuerzas para las cuales el sistema está en reposo es entre 181,35 newtons y 308,65 newtons. Lo voy a poner arriba y el resto lo borro. Apartado B. Aceleración y fuerza de rozamiento cuando la F es 100. Pues lo que vamos a hacer es aquí, donde está F, la vamos a sustituir por 100. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues que A es igual a 1 partido por 70. Y si hacemos menos 100 más 245 será 145 menos fuerza de rozamiento. Vale. Y ahora toca pensar un poquillo. Nos tenemos que preguntar si la fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento va a intentar que no se acelere. Para que no se acelere, pues esta tendría que valer 0, si esta vale 0, este paréntesis tiene que valer 0, si este paréntesis vale 0, esta F roz tiene que valer 145. Entonces, ¿puede valer F roz 145? Pues no, porque aquí nos dicen que su módulo es como mucho 63,65. Como no puede impedir el deslizamiento, lo que va a hacer es intentar que el módulo de la aceleración sea lo más pequeño posible. Entonces, va a tomar su valor máximo con el signo que consiga que el módulo de la aceleración sea lo más pequeño posible. Bueno, pues si yo lo que quiero es que el módulo de esto sea lo más pequeño posible, pues la fuerza de rozamiento tendrá que valer 63,65. Así que efectivamente la fuerza de rozamiento F roz va a valer 63,65 newtons. No va a poder evitar que se acelere. ¿Y cuánto se va a acelerar? Bueno, pues lo único que hay que hacer es donde pone aquí F roz, sustituir por 63,65 y calcularlo. Entonces eso nos da el valor de 1,17 metros segundo cuadrado. Así que en este apartado B el cuerpo se acelera, se aceleran los dos, se acelera el sistema, y tanto el sentido dibujado de la aceleración y de la fuerza de rozamiento son correctos. Si nos pidieran su expresión vectorial, pues la fuerza de rozamiento como vector sería, como hemos dibujado la fuerza de rozamiento en sentido contrario al eje Y, pues sería menos F roz por I. Pero como tenemos que F roz es 63,65, pues menos 63,65 por I. Y esto estará en newtons. Por su lado, la aceleración como vector, pues venimos aquí, hemos dibujado la aceleración en sentido positivo
del eje X, luego la aceleración es A por I. Y como la A vale 1,17, pues sería 1,17 I metros segundo cuadrado. Esto si nos lo pidiesen como vector, ¿de acuerdo? Vale. Apartado B. Vamos allá. Apartado C, perdón. Apartado C es repetirlo, pero con una F de 200 newtons. Bueno, pues ahora la F es 200 newtons. Aquí en el apartado A, la F era de 100 newtons, que no lo he escrito antes, pues lo escribo ahora. Vale, pues si F es 200 newtons, lo único que tenemos que hacer es venir aquí y donde está la F, la cambiamos por 200 y nos va a dar que la expresión de la aceleración es 1 partido por 70, 45 menos F roz. 45 menos F roz. Vale. Entonces, como sabemos, esta F roz va a intentar que la aceleración sea cero. ¿Lo puede conseguir? Pues para ello tendría que valer 45 newtons y sí que puede valer 45 newtons, puesto que su módulo, mientras no pase de 63,65, lo puede conseguir. Por tanto, esta F roz va a valer 45, que es lo que necesita para que nos acelere, y por tanto la aceleración va a valer 0 metros segundo cuadrado. Bueno, pues si nos lo pidiesen como vector, F roz como vector sería menos F roz por I, esto ya lo sabemos, esto no va a cambiar, y ahora donde pone F roz escribo 45 y ya está. Menos 45 por I en newtons. Y por su parte, pues la aceleración, aquí no hay que escribir nada, 0 metros segundo cuadrado. Vale, de acuerdo. Siguiente apartado, el apartado C, el D. Aceleración y fuerza de rozamiento si la F son 300 newtons. Voy a empezar aquí para tener más espacio. Si la F son 300 newtons, vengo a la expresión de la aceleración, aquí donde pone F, la cambio por 300 y me va a quedar que A es 1 partido por 70 menos 55 menos la fuerza de rozamiento. Bueno, pues para que esto estuviese en reposo, pues este paréntesis tendría que valer 0 y para que este paréntesis valiese 0, la fuerza de rozamiento tendría que valer menos 55, si os fijáis. ¿Puede valer menos 55 newtons? Sí, porque el módulo de menos 55 es menor que 63,65. Bueno, pues perfecto. Así que la fuerza de rozamiento va a valer menos 55 newtons, F roz, y por tanto va a conseguir que el sistema esté en reposo, permanezca en reposo. Pues, si nos pidiese escribir esto como vectores, pues ya sabemos que el vector fuerza de rozamiento es menos F roz por I, y por tanto menos 55 sería 55 I newtons. Y la aceleración, pues 0. Apartado E y último apartado, que como voy a poner ya ahora, este naranja. Entonces, apartado E. El apartado E es cuando F vale 400 newtons. Vale, pues ahora F vale 400 newtons. Vuelvo a la expresión de la A y sustituyo F por 400 y nos va a dar 1 partido por 70 menos 155 menos F roz. Bueno, pues para que la aceleración fuese 0, F roz tendría que valer menos 155 newtons, pero no puede valer menos 155 newtons porque su módulo excede de los 63,65. ¿Qué va a hacer entonces? Intentar que el módulo de la aceleración sea lo más pequeño posible. Es decir, que este numerito de aquí, su módulo, me da igual el signo, sea lo más pequeño posible. Bueno, pues para eso la F roz va a valer lo máximo que puede valer el módulo, pero de sentido contrario. O sea, va a valer menos 63,65. ¿De acuerdo? Así que F roz va a valer menos 63,65 newtons, porque ya que no puede impedir que deslice, por lo menos que la aceleración tenga el menor módulo posible. Eso es lo que va a intentar.
Y la aceleración, por su parte, está a, pues lo único que hay que hacer es sustituir aquí F-ROZ por menos 63,65 y nos da menos 1,31 metros segundo cuadrado. Si nos lo pidiesen como vector, bueno, pues entonces el vector fuerza de rozamiento, que sabemos que es menos F-ROZ por I, pues sería 63,65 I newtons, y la aceleración, que como vector es A por I, pues sería menos 1,31 I metros segundo cuadrado. Vamos a interpretar los resultados obtenidos. Si la fuerza F es suficientemente pequeña, 100 newtons, lo que ha sucedido es que el sistema se acelera tal como hemos dibujado. Aquí vemos que la A es positiva y la F-ROZ es positiva, luego los sentidos son los que hemos dibujado, el bloque ascendería, el bloque 1 ascendería y el 2 descendería. Si aumentamos un poquito más la F, resulta que ya la fuerza de rozamiento es capaz de mantener el sistema en reposo. Pero la fuerza de rozamiento, como vemos aquí es positiva, luego quiere decir que la fuerza de rozamiento sigue empujando hacia abajo. Si aumentamos un poco más la F, a 300 newtons, la fuerza de rozamiento todavía es capaz de hacer que el sistema permanezca en reposo, pero ahora su sentido va a ser el contrario. Ahora va a empujar hacia arriba, en el apartado D. Y por último, si la fuerza F es suficientemente grande, por ejemplo 400 newtons, pues va a conseguir tirar de todo el sistema por la rampa hacia abajo. Por lo tanto, si va hacia abajo, la aceleración va a tener signo contrario, sentido contrario al que hemos dibujado, y la fuerza de rozamiento también va a tener sentido contrario al que hemos dibujado, lo que se traduce en que tanto F-ROZ como A tiene signo negativo. Con esto hemos terminado el problema. Estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, estoy volviendo loco.